escuela me parece una iniciativa impresionante. Deberíamos replicar en todas las ciudades, en todos los municipios, una escuela abierta a la ciudadanía, una escuela para la ciudadanía, para la participación. Es no solo un derecho, sino es una manera de gobernar y bueno, todo lo que aquí se está haciendo creo que es coherente con lo que se dice que se tiene que hacer. Compartir experiencias es fundamental para aprender de los errores, para ponernos en clave positiva y sobre todo para generar también en esta misma escuela pues toda esa red que necesitamos para cambiar el mundo. Cuando agentes sociales, instituciones públicas, empresas y sociedad civil nos juntamos, podemos generar cuestiones mucho más novedosas y creativas que si lo hiciéramos por separado. En la ciudadanía, en la participación, en la sensibilidad, en sentirse comprometido, en sentirse concernido, es realmente lo esencial de la vida. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra fuerza, con nuestra pasión, con nuestros talentos? Y eso hay que educarlo. ¿A quién? A los niños, a los mayores, a los ancianos. Y todos coeducarnos. Me encanta que hablemos de escuela abierta de la ciudadanía y no para la ciudadanía o con la ciudadanía. Lo que queremos hacer es protagonistas a la ciudadanía de nuestras comunidades, protagonistas de la vida, del día a día de nuestras ciudades, ¿no? Ha sido un placer poder participar en la jornada de la Escuela Abierta de la Ciudadanía y poder compartir y generar conocimiento común con otras experiencias y redes sobre participación ciudadana. Damos por supuesto que la gente ya sabe, que ya sabemos cómo ser ciudadanos y ciudadanas y nada más lejos de la realidad. El futuro necesita gente comprometida, activa, crítica, participativa, solidaria y todo esto no siempre nacemos con ello, o si nacemos con ello se nos olvida. Una escuela de ciudadanía es una ocasión para aprender cómo ser gente y cómo avanzar no solo hacia la ciudadanía, sino hacia la cuidadanía, que es el desafío del futuro. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri herritartasunareko eskola irekiaren ikasturte berri honetara. Gaur hemen arimari buruz hitz egingo dugu. Gure arimaz, gizarte honetako arimaz hain zuzen ere. Hemen gauden guztiok eta gasteiztar herritar guztiok baikara gizarte honen eragileak. Bienvenidos y bienvenidas, decía, a la apertura de este nuevo curso de la Escuela Abierta de la Ciudadanía del Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Escuela de la ciudadanía, es decir, la nuestra, la de todos y la de todas nosotras. Y decía que hoy aquí vamos a hablar de alma, porque somos el alma de esta sociedad. Cada uno y cada una de nosotras conformamos un gran telar, una gran red viva y diversa que sostiene el andamiaje de esta sociedad. Vamos a hablar de alma y vamos a hablar de implicación, de comprometernos, de construir, de arrimar el hombro para esa construcción social. Y vamos a hablar de aprender, de cómo lo hacemos, de qué herramientas adquirimos para saber cómo podemos aportar cada uno y cada una de nosotras en esta construcción social. Es una escuela abierta cuyo acrónimo parece que nos llama. ¡Ey! Es como si fuera una llamada de atención, como si nos invitara a tomar parte en todo este proyecto. Y la cosa, la verdad, es que funciona y camina, porque desde los últimos 4 años, desde que se pusieron en marcha, cada vez han sido más las personas que han ido tomando parte en esta escuela abierta de la ciudadanía. Muchas, como ustedes, aquí presencialmente, tomando parte en las actividades, pero otros muchos también desde casa, porque esta escuela tiene una ventana al mundo a través de Internet y las actividades también se comparten. Y de hecho, aprovecho para saludar a quienes nos están viendo y escuchando desde casa, vía streaming, a través de la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así que un saludo a todos los de casa. Y para que nos reciban más, veo algún móvil por ahí, si tienen Twitter, sáquenlo. Esto no suele pasar, así que aprovechen para sacar el móvil y mandar un tuit con el hashtag #EiEscola con H para que la gente sepa que hoy estamos aquí abriendo esta escuela abierta de la ciudadanía.
Y la cosa va de saludos, ya ven, así que voy a aprovechar para saludar a la gente de Arabako Gorrak. Bueno, bienvenidos y gracias por hacer que esto llegue todavía a más gente y podamos trasladar nuestro mensaje. Bueno, antes de escuchar al concejal, se preguntarán, porque en la entrada les han preguntado cómo han llegado ustedes hoy aquí, ¿no? Que si han llegado en bici, en transporte público, en coche, andando. Bueno, pues esto tiene un sentido y se lo voy a explicar. A partir de esta edición, esta escuela va a medir la huella medioambiental calculando las emisiones de CO2 de sus grandes eventos. Y lo que va a hacer es calcularlo y a final de curso compensarlo. ¿Cómo? Plantando árboles. Por eso hoy les hemos preguntado cómo han venido hasta aquí. Eta orain, jardunaldiari hasiera emango diogu, Borja Rodríguez, concejal de Participación Ciudadana y Transparencia, zurea da hitza, mesedez, txalobero bat berari. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión inaugural de una nueva edición de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Los técnicos de participación, el jefe de servicio, el director, me conocen y saben que suelo acudir normalmente a trabajar en traje. Suelo acudir en traje. Disculpad que es mi primera intervención. Y hoy he decidido no acudir aquí en traje porque lo que quería era no robarle el protagonismo al extraordinario ponente que hoy tenemos aquí. Tenemos el placer y también la suerte de poder contar como ponente con Federico Mayor Zaragoza. Es director general de la UNESCO y actual presidente de la Fundación Cultura de Paz, quien nos aportará su visión de la actualidad en la conferencia Ahora sí, nosotros, los pueblos. Y es precisamente con esta conferencia con la que queremos dar inicio a la nueva programación de actividades de la Escuela Abierta de la Ciudadanía para este curso 2019-2020. Hace ya 4 años que pusimos en marcha la Escuela Abierta de la Ciudadanía en el marco del Plan de Participación Ciudadana de este Ayuntamiento, precisamente con el objetivo de generar un espacio de encuentro y formación abierto a la ciudadanía, que ayude a mejorar la cultura participativa, a fortalecer la democracia y a potenciar la corresponsabilidad en la comunidad. En resumen, que la ciudadanía sea más protagonista en la gestión municipal, participando con motivación y preparación. Todo ello a través de sesiones informativas, formativas y de debate sobre diversos temas planteados por colectivos y ciudadanos y ciudadanas. Y yo, como nuevo concejal de Participación y Transparencia, quiero trasladar mi compromiso y el del Ayuntamiento de seguir potenciando este programa, que además ya ha recibido el reconocimiento de la internacional por parte de la Red de Ciudades Educadoras y que se ha convertido en una referencia para otras muchas ciudades. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora. Así, el curso pasado participaron 1.895 personas en las más de 60 actividades organizadas. Esto supone un 60% más de participantes respecto al curso anterior. Y a ello hay que añadir más de 300 seguimientos online en directo a lo largo del curso. Pero dejemos a un lado los datos y hablemos de la edición que hoy inauguramos. Este primer trimestre, de octubre a diciembre, además de la conferencia de hoy, contaremos en noviembre con otra sesión muy interesante sobre ciudadanía activa que nos ofrecerá Fernando Pindado, experto en participación y gobernanza. También se ofertarán talleres de habilidades sociales. Así, el 7 de noviembre habrá un taller sobre humor y emociones con Virginia Imaz. Y el 3 y 4 de diciembre otro sobre aprender a deliberar, destinado especialmente a personas que participan en el Cargunes, Ausugunes y Consejo Social. Además, especialmente destinado para asociaciones, se ofrecen 3 itinerarios formativos muy interesantes en varias sesiones. Uno en octubre y noviembre para aprender diferentes ámbitos de gestión de una asociación. Otro en diciembre sobre la inclusión de la perspectiva intercultural en los proyectos sociales. Y otro en noviembre y diciembre sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y nuevamente, gracias a la colaboración de la Fundación Vital, ofertamos el programa Eichiki Vital, que incluye los talleres Gestión del Conflicto y También es tu barrio, destinados a chicos y chicas de quinto y sexto de primaria. Y el taller Experiencia de Sensibilización a través de los videojuegos para chicas y chicos de ESO, bachillerato y formación profesional. Este programa también contará con una visita familiar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el día 26 de diciembre.
Por ello, quiero agradecer a la Fundación Vital esta colaboración tan importante para llevar la cultura participativa a nuestros jóvenes, a nuestros y nuestras jóvenes. Y como novedad en este curso, se ha diseñado una sesión de Cineforum para el 17 de octubre con la galardonada película Fátima, que trata el tema de la convivencia y diversidad. Una sesión de webinar el 20 de noviembre para conocer el Laboratorio de Innovación Democrática del Gobierno de Aragón y un café tertulia sobre las fake news. Todo esto dentro de un apartado denominado A-Lab. Antes de acabar, me gustaría recordar que todas las actividades son gratuitas y la información detallada sobre fechas, lugares, contenido e inscripciones lo tenéis en los folletos que tenéis a la entrada y que también se han repartido, así como en la página web municipal o en los centros cívicos de la ciudad. Y ya para terminar, me gustaría agradecer la colaboración de la Fundación Vital, la de los colectivos Areguna y Secot, la del personal técnico que impartirá algunas de las charlas y también la del grupo motor de la escuela constituido, además de por el Servicio de Participación Ciudadana, por colectivos y ciudadanía que participan activamente en el diseño y evaluación de la escuela. Por tanto, os animo a participar, a formar parte de este nuevo curso de esta Escuela Abierta de la Ciudadanía. Estoy convencido de que, al igual que el curso pasado, las diferentes actividades programadas van a ser un éxito y podrán contribuir a avanzar y mejorar en la cultura participativa de nuestra ciudad. Eskerrik asko etortxagatik. Mila esker, Rodríguez jauna. ¿Les ha pasado alguna vez, que seguro que les ha pasado, que están con un grupo de amigos o familiares reunidos y están debatiendo acaloradamente y les cuesta encontrar las palabras para defender sus argumentos, no saben cómo expresar su opinión? Bueno, pues precisamente en diciembre, lo decía el concejal ahora, hay un curso que se llama Aprendiendo a Deliberar, que puede ser muy interesante, bueno, para adquirir esas herramientas, puede ser para los ausogunes o elkargunes o puede ser para la cena de Navidad, que yo creo que también podría venirnos bien a todos. Bueno, hay muchas opciones, porque la escuela, ha enumerado el concejal las opciones que nos da, que son variadas y diversas, pues eso, desde aprender a gestionar una asociación, trabajar, que es importantísimo, las emociones, también el conflicto, que nos puede venir bien también para lo de Navidades. Hay muchas opciones y además ya se pueden inscribir, porque hoy abrimos oficialmente la escuela, abrimos las puertas de par en par, pero desde el pasado día 1 ya está abierto el plazo para las inscripciones, así que si les apetece, echen un ojo, yo les invito a que miren el programa y bueno, no hay excusa. Que verán, por cierto, que el folleto de este año, igual les ha llamado la atención, están diciendo, es un poquito más delgado que el del año pasado. Bueno, esto tiene truco, ¿eh? Este año solo se han programado las actividades de este trimestre, en contra de lo que se hacía otros años, que se programaban las de todo el año. ¿Y esto por qué? Porque la escuela quiere escuchar lo que pasa, quiere ir viendo cómo evolucionan las actividades, quiere ir escuchando las voces de la gente, la opinión, la del grupo motor, para ir construyendo poco a poco, con esa escucha también activa, el resto de la programación. Por eso el folleto de este año es un poquito más delgadito. Y este año además la escuela funciona a demanda, que esto ya es un lujo. Estoy convencida de que en esta sala más de uno se ha preguntado alguna vez en qué se gasta el dinero el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Entre otras cosas en la escuela, pero ¿en qué se gasta? Seguro que les apetecería saber de primera mano y de una voz autorizada, por ejemplo, cómo se gasta el presupuesto de la ciudad, algo muy interesante. Bueno, pues este año lo van a poder hacer de primera mano y lo he dicho y bajo demanda. Va a haber actividades y charlas formativas. ¿Que quiero saber cómo se gasta el presupuesto? Bueno, pues llamo, concierto una cita con un técnico municipal y me lo explica. Es un lujo. Nahi izan eskero, deitu dezakezue, zer gai interesatzen zaizuen adieraziz, eta arduradun tekniko batekin hitzordua emango dizuete. Bueno, seguro que a nuestro siguiente invitado le encanta esta nueva herramienta de la Escuela de la Ciudadanía, estoy convencida de ella. De él les puedo decir que es farmacéutico, que es profesor, que es político y que es poeta. Fue ministro de Educación y Ciencia, director general de la UNESCO 12 años y actualmente es presidente de la Fundación Cultura de Paz y copresidente del Instituto Universitario Demos Paz. Es un lujo tenerla aquí, es una de estas personas que es un placer escuchar. Federico Mayor Zaragoza nos va a hablar hoy de esto, de mojarnos, de implicarnos y de comprometernos con la gobernanza local. Nos va a hablar de cómo organizar el clamor
y de cómo inventar entre todas y todos nuestro futuro. Ahora sí, nosotros los pueblos, esa es la charla y esa es también la invitación. Federico Mayor Zaragoza, un placer. Surya Daitza, tuya es la palabra. Qué buen vídeo, ¿eh? Ha sido una presentación muy buena, tanto la que ha hecho el señor concejal como la que después ha hecho la presentadora Naira López de Munaín. Pero yo quiero destacar que en muy precisas intervenciones en este vídeo, que creo que tenéis que difundirlo al máximo, se dice lo que es fundamental para finalmente este cambio esencial que tenemos que hacer en la ciudadanía. Para que los ciudadanos cuenten, para que no solo sean contados, sino para que la ciudadanía cuente, para que la ciudadanía se implique, para que la ciudadanía participe. A mí me llamó muchísimo la atención cuando aquel 15 de mayo, famoso, en que era la juventud la que reclamaba tener una participación y un papel y que fuera tenido en cuenta, hubo dos nonagenarios, Stefan Hessel y otro, el español José Luis San Pedro, que intervinieron y uno dijo indignaos, pero implicaos. Y el otro, José Luis San Pedro, dijo algo que creo que es fundamental. Lo veníamos hablando hoy con este magnífico personaje que es Javier Goicoechea. Lo veníamos comentando y decíamos, sí, ahora lo que tenemos que hacer es, cuando hablamos de, y a mí me ha gustado también verlo cuando se habla de B-Consulting, cuando se dice change makers, hacedores de cambio. Pues ahora lo que tenemos que hacer es esto, hacedores de cambio. Y decía José Luis San Pedro a los jóvenes, tendréis que cambiar de rumbo, estamos ya todos convencidos, pero él añadía, y de nave, de rumbo y de nave, es que tenemos que cambiar de todo. Y además lo tenemos que hacer en estos momentos con apremio, porque, y esto es uno de los temas que voy a tratar, porque estamos ante fenómenos irreversibles. Y esto es lo que en estos momentos yo creo que tenemos todos que tener en cuenta. Cuando hablamos de los niños, 30 aniversario, ahora mismo estamos en el 30 aniversario del 30º aniversario de cuando en el año 1989 se aprobó en las Naciones Unidas la Convención de los Derechos del Niño. Y era algo que llevaba UNICEF, esta gran entidad predilecta del sistema de Naciones Unidas. Y se decía, cada niño es el patrimonio más importante que tenemos que conservar y que tenemos que cuidar y que tenemos que hacer que realmente pueda vivir en toda su plenitud el misterio de la vida y que cuando hablamos de educación, pues sea esto, una educación que haga que este ser humano sea capaz de desarrollar para su pleno ejercicio unas facultades que son distintivas de la especie humana, unas facultades que son una desmesura, y ya saben, lo han dicho antes, yo soy bioquímico, y desde luego, desde un punto de vista científico, es una auténtica desmesura que haya un ser vivo que sea capaz de pensar, que sea capaz de anticiparse, que sea capaz de imaginar, que sea capaz de innovar, que sea capaz de crear. Cada ser humano es un creador. Cada ser humano, y esta es nuestra esperanza, cada ser humano puede inventar
Cada ser humano puede, por tanto, cambiar. Puede cambiar de rumbo y de nave. Y tiene que buscar la manera de saber hacerlo. Y tiene que tener autoestima, porque, como les digo, esta es una dotación formidable. Por eso a mí me gusta, cuando se habla de educación, me gusta recordar la definición de educación que hace muchos años, era el siglo XIX todavía, en el último cuarto del siglo XIX, dio un gran español, don Francisco Giner de los Ríos, que decía: educación es dirigir la propia vida. Es esto, es ser uno mismo y saber que somos capaces de todo esto y que lo tenemos que desarrollar en plenitud y que tenemos que diseñar nuestro propio futuro y expresar lo que pensamos nosotros, después de haber escuchado, después de haber pensado, pero nunca más al dictado de nadie, nunca más al dictado de nadie. Cuando hablamos de educación, por eso me encanta tanto esto de la ciudadanía, la educación de la ciudadanía, a la ciudadanía, sí señor, pero sobre todo, lo veníamos comentando con Javier, lo importante es que sea educación de la ciudadanía, que es algo que la ciudadanía se da cuenta que tiene que dar a los demás. Y sobre todo, que tiene que considerar que el patrimonio supremo que tiene la humanidad es cada niño, cada ser humano, y que lo que no podemos hacer es tenerlo distraído, tenerlo obcecado, engañarle. Como dicen algunos informes, son informes que vienen de entidades estrictamente económicas y nos dicen: en la educación en España lo que hace falta es más inglés. No, hombre, no. No, hombre, no. O más matemáticas, no. Uno puede saber mucho inglés y muchas matemáticas y ser un perfecto maleducado. Esto es capacitación. Nos damos cuenta como cuando hablamos de participación de la ciudadanía, cuando hablamos de que la ciudadanía está abierta a ser ella misma educadora y a educar en estos principios que permiten a cada ser humano ser libre y ser responsable. Esta es la definición que da la UNESCO, ser libre y responsable. Pues esto es lo que tenemos que hacer, y no ser irresponsables y no confundir las cosas. Estamos hablando de educación, no de capacitación. Está muy bien que hay informes que nos digan: hombre, sería bueno que ahora se aprendiera más inglés o que se supiera informática. Todo eso está muy bien, pero todo eso es capacitación. Todo eso no tiene nada que ver con la educación. Educación, pleno desarrollo de estas facultades distintivas, exclusivas de la especie humana, las que nos permiten precisamente expresar lo que nosotros pensamos, nuestros diseños, nuestra imaginación. Ya saben lo que dijo Einstein: la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos esta capacidad, tenemos la capacidad creadora, y esto, ser seres creadores, es nuestra institución y nos permite hoy pensar: es posible, tal como están las cosas de complicadas en el mundo, frente a problemas globales, estamos ante amenazas globales. Es posible hallar una solución, es posible encontrar nuevos caminos, es posible encontrar nuevos rumbos y nuevas naves, y la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, si tenemos capacidad para que por primera vez en la historia seamos los pueblos, nosotros los pueblos, los que tomamos en nuestras manos las riendas del destino común. Miren, esto es algo que para mí es especialmente relevante, porque, como antes ya les han dicho, he tenido ocasión de dirigir la Organización Mundial de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y es apasionante cuando uno dice: pero sí es posible. Es posible que muchos imposibles hoy sean posibles mañana, que nadie diga: no, esto no es posible, esto no es factible. Yo contesto con dos ejemplos de dos personajes a los que tuve el honor de conocer y colaborar con ellos. Uno de ellos era el presidente Nelson Mandela.
El presidente Nelson Mandela lo visité la primera vez cuando llevaba 26 años en la cárcel por el solo delito de su piel morena. Pero cuando yo le visité en Robben Island, en la isla de las serpientes, allí cerca de Ciudad del Cabo, llevaba 26 y le dediqué un poema donde le decía que mi gratitud era inmensa porque yo cuando entré sentí pena. Estaba muy apenado por decir a esta persona que lleva 26 años. Después de hablar con él cuando salía de la cárcel, decía, qué inesperado es encontrar a un prisionero que está deseando salir con las manos abiertas, con los brazos abiertos, diciendo, todos tenemos que resolver los problemas a través de la palabra. Todos tenemos que vernos, tenemos que encontrarnos, tenemos que deliberar. Por eso me ha gustado tanto cuando antes han anunciado estos debates y estas deliberaciones. Tenemos que utilizar la palabra. Se ha acabado este de si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. El poder absoluto masculino durante siglos y siglos y siglos, siempre basado en la fuerza, siempre basado en la razón de la fuerza de la razón no. Si quieres la paz, prepara la guerra. Pues que ahora ya podamos decir que no. Ya podamos decir que el apartheid racial, la forma más abominable seguramente de fanatismo que existía en Sudáfrica, que cuando sale en unos meses, por eso les digo que imposibles, no, posibles mañana. Esto es lo que a veces nos tiene que dar esta autoestima, esta capacidad que antes decía, sí que tiene solución, pero tenemos que actuar y tenemos que actuar rápidamente y tenemos que actuar con el conocimiento necesario y tenemos que asesorarnos, sí, pero es posible. Yo cuando salía de aquella celda dije, qué maravilla que esta persona está deseando salir para demostrar que es el amor, que es la amistad, que es la participación ciudadana la que puede resolver las cosas. Y como ustedes saben, en muy pocos meses, pues consiguió que en Sudáfrica, donde había una inmensa mayoría negra, pero los que mandaban, y además de una forma absolutamente dictatorial e increíble, a base de este apartheid, de este racismo intrínseco que tenían, pues cambiaran y pasara a ser un sistema totalmente democrático, basado en la comprensión, basado en el respeto mutuo. En una palabra, demostraban que el apartheid racial podía suprimirse y podía cambiarse por una ciudadanía abierta, una ciudadanía comprensiva, una ciudadanía democrática. El segundo ejemplo, por cierto, que esto era en el año, lo que lo estaba contando, en el año 1989. Pero unos años más tarde, cuando yo empecé con la cultura de la paz en la UNESCO y conté con la colaboración de Nelson Mandela, y a mí me encantaba, acaba de decir, y ahora él, miren, este que ha hecho un imposible posible, pues ahora se dirigirá a ustedes. Era una magnífica, bueno, fue nombrado presidente de Sudáfrica y cuando ya llevaba 3 años, era mes de junio del año 96, yo estaba bastante decepcionado de la cultura de paz, porque yo había puesto en marcha este programa diciendo, en lugar de una cultura de guerra, de imposición, de dominio, de violencia, esta razón de la fuerza, en lugar, vamos a tener una cultura, vamos a facilitar la transición a una cultura de la palabra, una cultura de escucha, una cultura basada en el razonamiento, en la deliberación, que evite precisamente que se tengan que utilizar las armas y los gastos militares. Bueno, pues yo propuse esto y pensé que tendría una adhesión mayor, pero claro, había y hay todavía, como ustedes saben, unos grandes obstáculos para que todo esto se convierta en realidad y que
el mercado de las armas es inmenso y que hay una serie de intereses muy difíciles de vencer. Pero lo que es cierto es que yo dije, no, voy a visitar al presidente Nelson Mandela y voy a decir que estoy decepcionado. Yo pensaba que me apoyarían más los Estados miembros para que se pudiera llevar a cabo la cultura de paz, esta transición. Y me dijo algo que también se lo quiero transmitir porque creo que tenía toda la razón. Me dijo, espere un poco, porque en unos 10 o 15 años la mujer, que en aquel momento no pintaba nada, la mujer en aquel momento no existía prácticamente, ni a escala internacional ni a escala nacional, me dijo, la mujer pasará a ser la piedra angular de la nueva era. Será la mujer la que hará que la cultura de paz se convierta en realidad. Claro, yo me lo quedé mirando diciendo, ¿y por qué? Y me contestó algo que también creo que vale la pena que todos lo retengamos. Dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y esta realidad que está en la historia, miremos desde el origen de los tiempos, el poder absoluto masculino y la gente, nosotros los pueblos, pues no existíamos más que en unos entornos muy discretos. El 90% de los ciudadanos en la misma España, ahora que algunas veces nos dicen, oye, ¿por qué en la transición no hicieron ustedes no sé qué, no sé cuánto? Tenemos que pensar que en aquel momento, como les decía antes, la mujer era prácticamente inexistente en el estrado, en el escenario público, que los hombres que teníamos participación no éramos más allá del 10% de la población. El 90% de la población, y hoy sigue pasando en algunas partes de España, y sobre todo en muchos países todavía, nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Tenemos que saber las cosas porque, claro, si no hacemos enfoques científicos basados en la realidad, pues nunca encontraremos soluciones profundas a la realidad. El 90% de los ciudadanos en aquel momento, hombres y mujeres, nacían, vivían y morían en los lugares donde aparecían sobre la tierra y solo conocían su entorno más inmediato, pero usted les hablaba en aquel momento de, mira, Nepal o Argentina o Ecuador, no tenían ni idea, y muchos de ellos, y esto he tenido ocasión de comprobarlo, no sabían ni siquiera muy bien cuál era el sistema político que en aquel momento estábamos abandonando ya por fortuna y qué era lo nuevo que estábamos proponiendo. ¿Por qué? Pues por eso, por la limitación de que nosotros, los pueblos, solo había unos cuantos, ya digo, en una inmensa mayoría hombres, que eran los que tenían el poder y los que participaban y los que podían tener algún papel en el futuro. Poder absoluto masculino, poder basado en la fuerza. Yo he escrito y he estado durante muchos años repitiendo, no puede ser que cada día, hoy mismo, habrán muerto miles de personas, calcula entre 25 y 35.000 la FAO, de hambre y de extrema pobreza, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Y nos habremos gastado en el mismo día, hoy, más de 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares. Esta es la sociedad que tenemos. Esto es lo que nos permite ir a casa y dormir tranquilamente y decir, ha pasado un día y estamos haciendo... No puede ser. Tenemos que decir a la gobernanza internacional que se ha terminado el que ahora resulta que nos mandan el G7, el G8, el G20. ¿Quién se ha inventado esto? ¿Quién se ha inventado que sean 6 países al principio, 6 países? Pues 7, 8 y ahora 20. ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser si somos 196 países reconocidos en las Naciones Unidas, que después los que mandan sean 6, 7, 8, en realidad uno, y que esta sea la gobernanza que se impone a todo el mundo? ¿Por qué lo estamos aceptando?
Ha habido momentos en que había líderes, ya he mencionado uno, el segundo que les quería mencionar era Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Gorbachev es una persona que, ustedes saben, sustituyó nada menos a Brezhnev, Chernenko, Andropov, solo los nombres ya te dan miedo. Y después llega Gorbachev, y Gorbachev es un señor que desde el primer momento lo tenía muy claro. Yo sé que lo tenía muy claro porque tuve el honor de presidir la perestroika y la glasnost. Él creó un grupo de intelectuales a su alrededor, 12 personas, Arthur Miller, Alexander King, Alvin Toffler, etc. Y entonces, claro, nos dimos cuenta de otro imposible que iba a ser posible. Cuando Reagan hablaba de Star Wars, la guerra de las galaxias, resulta que hay un señor que dice, no, hombre, no. Pero si a mí lo que me preocupa no son los Star Wars. A mí lo que me preocupa es la starvation. A mí lo que me preocupa es que hay mucha gente que no tiene nada que comer. Y la Unión Soviética, como ustedes saben, con una gran habilidad, aquella inmensa Unión Soviética, que era la superpotencia junto con los Estados Unidos, con una carrera de armamentos que llevaron a cabo desde el año 49 al año 80 y tantos, aquello se terminó sin una gota de sangre. Gorbachev transformó la Unión Soviética en la Commonwealth of Independent States, en la Comunidad de Estados Independientes, sin una sola gota de sangre. ¿Y lo hizo por qué? Pues porque, otra vez, tenemos lo inesperado, que un presidente de la Unión Soviética hiciera algo tan inesperado que le llevara súbitamente a poder decir: la Unión Soviética, igual que el muro de Berlín como símbolo, se desmorona, y aquí donde antes había enfrentamiento, donde antes había confrontación, donde antes había tensión, donde antes había violencia y guerra, pues ahora deja de haberla. Por tanto, algo que es muy importante para que nosotros podamos decir que ahora sí, que en aquel momento, en el año 1945, cuando el presidente Roosevelt de Norteamérica, un presidente demócrata, hace el precioso diseño de las Naciones Unidas y pone, al empezar, la carta empieza: nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Maravilloso, precioso. Y crea una institución para la infancia, UNICEF, una institución para el desarrollo, el Programa de Naciones para el Desarrollo, y crea una institución para la salud, la Organización Mundial de Salud, y otra para la alimentación, la FAO, y otra para la educación, la ciencia y la cultura, la UNESCO. Hace un gran diseño del multilateralismo. Todos los países vienen aquí y entre todos nos escuchamos, unos grandes, otros pequeños, y llegamos a soluciones que sean a la vez ponderadas, porque claro, no va a ser lo mismo el pensar en un país que tiene 1.500 millones de habitantes, como tiene la India, que hablar de España o que hablar de el Reino Unido. O sea, tenemos que poner las cosas en su proporción, pero ponderando no solo el número de habitantes, sino ponderando lo que representan desde un punto de vista de aportación de soluciones, desde un punto de vista, que esto es muy importante, que también lo tengamos en cuenta. Ahora que da la impresión de que solo consideramos el número de habitantes, estamos a veces hablando de, claro, es que nosotros en este tal el país, Francia, Alemania, miren, desde un punto de vista demográfico, todos los países, empezando por España, ya no les digo Cataluña, ya no les digo el País Vasco, somos irrelevantes. Tenemos un número de habitantes cuando un solo país, como les digo, tiene 1.500, o un país como China, 1.300, o Malasia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar? En que la relevancia, la influencia para este cambio sustancial que tenemos ahora, que además lo tenemos que hacer con prisa porque estamos ante fenómenos irreversibles, que todo eso solo depende no del número, sino que depende de la calidad. Si desde un punto de vista cuantitativo somos irrelevantes, podemos ser muy relevantes desde un punto de vista de cualidad, de lo que aportamos, de que somos los que da precisamente ejemplos de participación, los que dan ejemplos de no discriminación, todos los seres humanos iguales en dignidad. Este es el principio de todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos se basan en que todos los seres humanos
son iguales en dignidad, sin discriminación alguna por razón de género, por razón de sensibilidad sexual, por razón de ideología, por razón de creencia, de religión, por razón de color de piel, por razón de etnia, todos los seres humanos iguales en dignidad. Y la aportación que podamos hacer a esto, a base de compartir, es otro de los grandes, yo creo, de los grandes secretos de la educación. El partir con los demás, aprender desde el principio a la solidaridad. Esta Europa, que hace unos años era ejemplo de solidaridad internacional, de ayuda al desarrollo de los países. Esta Europa, que era el depósito más importante que había en el mundo del cumplimiento de los derechos humanos. Esta Europa que en el año 2000 se redacta estos derechos fundamentales de la Unión Europea, los tenemos que leer, son una maravilla. Incluso fíjense que es importante que el capítulo primero no habla de la vida, habla de la dignidad. Y a continuación dice, la vida digna, digna. Porque ahora aquí estamos a veces hablando muchos de que la vida y que es la vida, que es muy importante, y a continuación nos olvidamos y no damos un céntimo, ni ayudamos a los demás, ni somos solidarios, o los dejamos morir, como ahora en el Mediterráneo, los inmigrantes, y además les criticamos. Digo todo eso para que nos demos cuenta de que estamos en un momento de una gran esperanza y de una gran, al mismo tiempo, de una gran complejidad, y que tenemos que decir, ojo, porque por primera vez en la historia, ahora ya podemos expresarnos. Estos seres humanos obedientes, sumisos, capaces de únicamente decir siempre, sí, Señor, lo que usted mande. Estos seres humanos que era lógico que existieran porque, ya les digo, había un poder absoluto y se acabó. En todas partes, incluso las democracias eran unas democracias absolutistas por eso, porque la mayor parte de sus ciudadanos no podían participar porque no estaban facultados para ello, si no sabían lo que pasaba muchas veces a 200 kilómetros de donde vivían, y eso sigue pasando en muchas partes del mundo. En cambio ahora, gracias en cierta medida a la tecnología digital, pues podemos ya decir lo que pensamos, podemos expresarnos libremente, podemos saber lo que pasa, tenemos que verificar. Porque esta es otra de las cosas que yo quería decirles antes. Les he dicho que una cosa es educación y la otra es capacitación. También les tengo que decir que una es conocimiento, que es lo importante, lo que nos permite después actuar, etcétera, y otra es información. Ojo con las informaciones. Las informaciones se deben verificar. Muchas de las informaciones que se reciben son informaciones que se facilitan con intereses a veces muy ocultos, de hacer pues esto, un buen negocio, de tener una serie de publicidades disfrazadas de información. La información debe verificarse, pero lo que es cierto es que hoy podemos verificar la información y transformarla en conocimiento. Ya somos, porque hemos aprendido a ser libres y responsables, ya podemos conocer. Gracias a esto, antes era mucho más difícil. Y después, si uno conoce, puede hacer. Si uno conoce, podemos incluso, como antes les decía, hacer frente a una situación tan compleja como la de hoy, diciendo, ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿Por qué manda el G7? ¿Por qué manda el G8? Pues manda el G7 y el G8 porque los que son contrarios al multilateralismo, hace 100 años, después de la Primera Guerra Mundial, hicieron que se diera la inmensa incongruencia. Esto tendría que explicarse en las escuelas y en las universidades. La inmensa incongruencia de que un presidente, Woodrow Wilson, propone la Liga de Naciones y dice, a partir de ahora la palabra, a partir de ahora la diplomacia, a partir de ahora la fuerza ya no se va a utilizar, se utilizará la fuerza de la razón. El presidente Wilson, que crea la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, y crea el Tribunal para la Paz Permanente a escala mundial, regresa a los Estados Unidos, el Partido Republicano le aparta del poder y se da la inmensa incongruencia, sangrienta incongruencia, porque llevó a la Segunda Guerra Mundial, de que los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo presidente
Woodrow Wilson crea la Sociedad de Naciones, nunca perteneció a la Sociedad de Naciones y, por tanto, pues lean ustedes la historia y verán cómo esto permitió que Alemania se rearmara muy rápidamente, permitió el supremacismo. Ojo que ahora empieza a haber también supremacismo en el mundo y muy concretamente en Europa. Me preocupa muchísimo. Y hay brotes de los que se creen superiores. Aquí no hay más religión que la nuestra o más ideología que la nuestra o más capacidad de nuestra etnia. No hay que olvidar que en el año 33, precisamente porque la Sociedad de Naciones no tenía peso, no tenía capacidad de eficiencia ni de acción, pues ya había un señor que se llamaba Hitler, característico por su mustacho, que escribió en su libro Mein Kampf, mi lucha, ya escribió: la raza aria es incompatible con la judía y con otras razas. Ya saben lo que pasó. Y después salió Mussolini, claro, diciendo lo mismo. ¿Cómo? Los arios, no, hombre, no, los romanos. Y allí lejos, un señor que se cita poco, pero que hay que ver lo que hizo, se llamaba Hirohito, el imperio del sol naciente. Saben ustedes la inmensa cantidad de muertos, de víctimas que llevó la supremacía del imperio del sol naciente. Y finalmente, incluso en el mes de enero del año 41, intentaron atacar a los Estados Unidos, es decir, que el imperio del sol naciente era tan importante que pensó en un momento determinado que podía atacar incluso a los Estados Unidos cuando los Estados Unidos deciden entrar en una Segunda Guerra Mundial. ¿Qué les estoy diciendo con todo eso? Pues estoy diciendo que hubieran tenido que aceptar la fórmula maravillosa de la deliberación, de la participación, de que fuera la ciudadanía la que tuviera en las manos la gobernanza y no fueran estos países absolutamente desbordados y pensándose que ellos iban a hacer que los arios fueran los que dominan en el mundo. Hay que ver la cantidad de víctimas, hay que ver el que, lógicamente, Mussolini dijera: pero ¿cómo los arios y los romanos si somos los que hemos mandado en el mundo? Y entonces es cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt crea las Naciones Unidas y da esta frase preciosa que ya les he mencionado: nosotros los pueblos. Pero inmediatamente pasa lo mismo. Pasa que le dicen: no, mire, oiga, esto de que aquí vamos a mandar 170, en aquel momento eran 170 países, ni hablar. Aquí vamos a mandar los de siempre, y sobre todo vamos a mandar nosotros, que es lo importante. Y hay una carrera que dura muchos años, la carrera armamentística entre las dos superpotencias, y en los años 80, cuando ya la Unión Soviética desaparece del panorama, y entonces dicen: pues ahora el G6. O sea que en lugar de decir ahora el multilateralismo, ahora todos, ahora vamos a hacer el gran diseño de concertación, de deliberación, de diplomacia, de la razón de la fuerza sustituida por la fuerza de la razón. En lugar de eso, ya ven lo que sucede. Ya ven, se dice G6, 6 países con el poder y en realidad solo el poder en manos de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica, que vuelvo a repetir, nunca han querido el multilateralismo. ¿Por qué? Porque, miren, ahora hace 30 años, los derechos del niño, la Convención de los Derechos del Niño. Yo estaba allí presente, se lo digo porque fui un testigo de lo que pasó. Todos los países del mundo, todos, claro, porque los niños, UNICEF, los niños, estábamos todos allí para firmar. El presidente George Bush padre dijo que no firmaba, entonces inmediatamente: pero ¿cómo no va a firmar? Estamos todos aquí para firmar. Que él no firmaba, que aquello no podía ser, que no sé qué. Bueno, total, que lo que hicimos fue pedirle que firmara el último, para que los demás pues firmaran y el tío aquel, tonto aquel, pues no firmara al final. Y cuando iba a decir que I will not sign, porque como era el país anfitrión dijimos que firmara el último, empezamos a cantar We are the world, we are the children. Bueno, la gente que estaba allí no se enteró de que los Estados Unidos de Norteamérica no firmaban la Convención de los Derechos del Niño. Se enteraron al día siguiente por la prensa, efectivamente, y tal. Bueno, han pasado 30 años. Los Estados Unidos de Norteamérica, liderados
de una manera bastante normal y con los últimos años con mucho poder por el Partido Republicano, es el único país del mundo que no ha suscrito los derechos del niño. Entonces, estas son las cosas que tenemos que saber y las tenemos que saber para reaccionar y para decirle al señor Trump, oiga, lo sentimos mucho. Usted, el día siguiente de tomar posesión, dijo, más dinero para defensa, y fuimos corriendo todos. Sí, señor, lo que usted diga. Y al mismo tiempo dijo, I will not apply the agreements of Paris. No aplicaré los acuerdos de París sobre cambio climático, no aplicaré los objetivos de desarrollo sostenible. Oiga, es que esto va en contra toda la humanidad, sobre todo va contra los jóvenes, va contra los niños. Lo van a pasar muy mal si seguimos así. Ya se ha fundido el Ártico, ya vemos el cambio climático, ya lo estamos experimentando. No son bromas, es una realidad científicamente demostrada. ¿Y usted no lo va a aplicar? No, ¿por qué? Pues porque como manda él, pues el G7, el G8, qué vergüenza que hayamos aceptado los demás países ir a remolque y decir, oiga, nos dejan participar como observadores, por favor. Lo que tenemos que hacer es hoy nosotros los pueblos. Yo por eso me gusta decir, ahora sí, ahora nosotros los pueblos. ¿Por qué? Pues porque ya podemos. Ahora ya podemos expresarnos. Tenemos la posibilidad de utilizar el WhatsApp y podemos decir lo que queramos. Y claro, lo utilizamos normalmente para decir, te quiero mucho, te espero tomar café. Yo no digo que ahora se deje de decir todo eso. Lo que digo es que además tenemos que hacer grandes clamores populares, que ahora los podemos hacer en el ciberespacio y presenciales, y decir que no, decir que tenía toda la razón Roosevelt. Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a nuestros descendientes, a las generaciones venideras, vivir en un mundo con la habitabilidad deteriorada, que es lo que pasará si no reaccionamos a tiempo. Y hoy ya lo podemos hacer. Y hoy lo podemos hacer porque ya lo he dicho, porque ya sabemos lo que pasa y lo que acontece en el mundo, ya podemos expresarnos y sobre todo porque la mujer hoy progresivamente ya tiene la capacidad no solo de manifestarse, sino de darnos ejemplo. Han sido ejemplares las demostraciones presenciales de la mujer aquí en el 8 de marzo, el Me Too en Washington, en Nueva York, en California, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora sí ya podemos decir, no solo tenemos a la mujer, tenemos a los jóvenes. Esto es muy importante. Es muy importante porque esta es la ciudadanía. La ciudadanía son hombres, mujeres, y los jóvenes, una vez ya tienen la capacidad de decidir por sí mismos a partir, en cuanto ya son adultos, pues estos jóvenes ya pueden formar parte de aquellos que dicen, no, a partir de ahora sí, nosotros los pueblos. A partir de ahora seremos nosotros los que haremos esta gran transición de rumbo y de nave. Tenemos que cambiar de un sistema como el actual, esta deriva neoliberal, esta deriva que ya está llevando a supremacismos, ya está llevando a consideraciones de que nosotros, nuestra raza, miren lo que está pasando en Hungría, miren lo que está pasando en Polonia, miren lo que está pasando en Austria. No puede ser que Europa deje morir a la gente, a los que tendría que estar ayudando porque los está explotando, como estamos explotando a todos los que obtienen coltán, y en lugar de decir, hombre, vamos a compartir los beneficios, nada. Occidente se ha transformado en grandes mercados, en estas compañías fantásticas. Intermon Oxfam nos lo ha dicho. Hay menos de 20 grandes consorcios hoy, comerciales, que tienen un poder muy superior a la mayor parte de los estados-nación que hay en el mundo. Y por eso son los que nos mandan y son los que hacen que en Argentina mande hoy quien manda y que en Brasil mande hoy quien manda. Tenemos que reaccionar y hoy ya podemos hacerlo. La solución es el multilateralismo, la solución es nosotros los pueblos. Ahora ya somos hombre y mujer, ahora ya somos todos, ahora ya tenemos a los jóvenes también a nuestro lado. Ahora ha llegado el momento de decir que el destino común lo vamos a diseñar los seres humanos educados, los seres humanos que somos ciudadanos del mundo. Ciudadanía,
como se dice aquí en Vitoria-Gasteiz, de la ciudadanía, pero sintiéndonos ciudadanos del mundo, sabiendo que desde un punto de vista cuantitativo no podemos ser relevantes, pero que podemos ser muy relevantes desde un punto de vista cualitativo. ¿Por qué? Pues porque podemos ser ejemplo de participación, podemos ser ejemplo de educación, podemos ser ejemplo de verificar los conocimientos, podemos ser ejemplo de serenidad, de templanza y de firmeza. Queridos amigos, nosotros los pueblos es la solución. Nosotros los pueblos, en un multilateralismo que puede cambiar en muy pocos años las actuales tendencias, estas tendencias que tanto nos asustan, porque podrían llevar a, como les decía, situaciones irreversibles, hoy es posible. Yo estoy seguro que en este Biconsulting de Vitoria-Gasteiz, de que este ayuntamiento, he hablado con el alcalde y después hemos escuchado lo que ha dicho el concejal, no cabe duda de que quieren la participación y de que quieren este cambio, que es posible si actuamos todos concertados. Muchas gracias. Muy bien. A ver, ahora sí se nos oye. Señor Zaragoza, un placer. De verdad, ¿qué desayuna usted por las mañanas? Chocolate. Madre... Pues debe ser eso. Debe ser. Usted sabe que yo he favorecido mucho a las civilizaciones originarias en América Latina y la palabra cacao viene de los mayas. Son los que incorporaron a Occidente en un momento determinado el tomate, la patata, el maíz, la mazorca. Fíjese, tomaca, K es fruto, toma es rojo, fruto rojo es el tomate. Pataca, el fruto que está debajo, pataca. Mazorca, el fruto. Pero hay uno que es el cacao, que es el fruto de los frutos. Por eso yo tomo chocolate por las mañanas. Voy a empezar a tomar chocolate. Bueno, nuevos rumbos y nuevas naves. Roosevelt se adelantó unos años, según su criterio. Dice que ahora sí que podemos ayudar en esta gobernanza. Hay algo que me ha encantado de lo que decía, porque estamos en la Escuela Abierta de la Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Como ciudadanos de Vitoria somos ciudadanos del mundo también. Y esto tenemos que tomar mucho conciencia en que cada acción diaria, cada compra que realizamos, cada diálogo que tenemos, cada vez que utilizamos las redes sociales, estamos creando también ese mundo global. Somos vitorianos, pero también somos, señor Zaragoza, ciudadanos del mundo. Y en cada acción está eso también. Desde luego. Y yo creo que ya lo ha dicho muy bien el concejal, y esto es lo que me ha venido repitiendo durante todo el camino, que se me ha hecho breve conduciendo el de Javier Goicoechea. Me han entretenido. Sí. Y todo yo creo que está muy bien pensado. Él incluso ha hablado de que ahora van a pensar en la invención política. Fíjese que es muy importante, lo he dicho, inventar. Tenemos que inventar el futuro y lo podemos hacer. Lo podemos hacer si no nos distraemos. Porque, usted habla de distracciones, dicen que somos una sociedad distraída, siempre lo dicen. Sí, pero es que fíjese, ¿sabe quién me ha gustado mucho? Que lo ha hecho Soledad Gallego, ¿sabe quién es, no? Sí. Bueno, pues Soledad Gallego hace poco habló de los medios de comunicación como un arma ella no dijo de destrucción, sino de distracción masiva. No puede ser que estemos distraídos. Mire, a mí me gusta mucho el fútbol. El año 46... yo ya iba a ver el Barcelona, al Escorch, y iba con mi padre, íbamos allá arriba porque éramos gente modesta y tal. Bueno,
Pues me gusta el fútbol, me encanta. Ahora, no tanto. Es que llega un momento en que uno se da cuenta de que la presión mediática es tan importante que para mucha gente todo se va únicamente en que si Messi es mejor o peor, por cierto es mejor, que otros futbolistas, etcétera, etcétera. No, pero esto es muy importante tenerlo presente. Los ciudadanos no pueden ser testigos espectadores. Los ciudadanos tienen que ser actores. Y si a mí hay algo que me ha cautivado desde el primer momento, cuando me hablaron de esta reunión aquí, cuando me hablaron de sus proyectos para los... Fue precisamente esto, fue decir, caramba, estos están dando en el clavo, no están distraídos, no quieren tener a ciudadanos distraídos, quieren tener a ciudadanos que participen, que les guste el fútbol o que no les guste, pero que sepan que hoy tenemos una serie de problemas que por primera vez en la historia se han planteado, pero que por primera vez en la historia podemos resolver. Dice que ahora los mimbres se dan para ese nosotros los pueblos, con el que se abre en la Carta de las Naciones Unidas. Estamos las mujeres, están los jóvenes, tenemos, decía, la tecnología, y mi pregunta es, ya, pero ¿cómo? Porque usted habla del G7, habla de Trump y de, bueno, evidentemente de cuando se ha bloqueado una gobernanza compartida en el mundo. ¿Por qué ahora sí? ¿Y cómo se camina hacia ahí? ¿Y cómo yo desde mi casa favorezco esto? Pues esto es precisamente lo que yo he venido hoy aquí a intentar transmitir, a decirles que tenemos ya, porque hace unos años no podíamos culpar a la gente de que fuera sumisa, de que fuera, porque ya le digo, yo siempre recuerdo cuando era rector de Granada, que un día estoy en un pueblo, es una maravilla, yo soy andaluz de adopción, me encanta Andalucía. Bueno, pues estaba en un pueblecito de la costa que se llama Salobreña, que es una maravilla, y vino una señora muy simpática y al cabo de un rato de hablar con ella me dijo, mire señor rector, yo he nacido en Salobreña, viviré en Salobreña y moriré en Salobreña, porque a mí solo me gusta este mar y tal y cual. Bueno, pues aquella predicción que me hizo era cuando era rector en el año 68, 69, ahora se ha cumplido, porque esta mujer, cuando yo hacía ahora unos meses le hablaba, ya muy mayor ella, muy mayor yo, me decía, nunca he salido de Salobreña, nunca Solo he vio salido ese mar. Solo vio ese mar. Ese mar, que es una maravilla, o sea, yo comprendo que solo vea este mar. Pero no, lo que quiero decirle es que hoy, ciudadanos del mundo, hoy ciudadanos de Vitoria, ciudadanos vascos, desde luego, pero al mismo tiempo darnos cuenta de que solo seremos relevantes, y esto lo he querido insistir, solo seremos relevantes si aquí nos distinguimos precisamente pueden decir, oye, en Vitoria la ciudadanía participa, la ciudadanía interviene en el proceso educativo, la ciudadanía sabe distinguir muy bien lo que es capacitación y lo que es... Hombre, es que ahora llega un momento, si uno coge el periódico y todo está... Muchos de los nuevos empleos están además en inglés y además se utiliza que si unos influencers, si unos coaches, si unos tal y cual. Todas estas cosas que yo le digo, a mí me parece muy bien que se sepa el inglés, esto es aparte, pero primero uno tiene que aprender a saber muy bien expresarse en su idioma, en este caso en euskera, porque aquí están en el País Vasco. Y además de expresar en euskera, expresar en castellano. Y además de expresarse en castellano, expresarse en inglés. Todo eso muy bien, pero sabiendo siempre que uno va a decir con esto lo que quiere y que tenemos hoy la capacidad de provocar grandes clamores populares. Mire lo que... Habla de organizar el clamor, usted utiliza esta... Exacto. Y este clamor popular se puede organizar. Ahora mismo, ¿por qué? ¿Ha visto que inmediatamente cuando ha habido este tema que hay ahora del insólito Trump que ha puesto estos aranceles y tal, e inmediatamente se ha dicho, no lo toleraremos y Europa va a reaccionar? Hombre, hubieran podido reaccionar cuando lo del cambio climático, ¿no? Hubieran podido cuando el señor, al día siguiente tomar posesión, Trump dice, voy a pedir más dinero para gastos militares y armamento,
y sin embargo no voy a aplicar ni los acuerdos de París ni los objetivos de desarrollo sostenible. Al día siguiente hubiera tenido que haber una respuesta, porque esto sí que es grave. Es grave porque, fíjese, yo ya por la edad que tengo ya puede usted imaginarse que sé muy bien, pero y nuestros descendientes, las generaciones venideras. A mí por eso me gusta tanto citar esta primera frase, porque es genial. Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Pues ahora el horror de vivir en un mundo que tendría una habitabilidad muy difícil y en la cual esta vida digna decrecería y quizá incluso llegue un momento en que no sea habitable. Es decir, todo eso hoy es lo que tenemos científicamente que proclamar y decir, hay una solución. Y la solución que tenemos es que todavía podemos reaccionar. Ya no mucho, pero todavía tenemos un poco de tiempo. Y en este tiempo lo tenemos que hacer a través de esta capacidad en el ciberespacio o presencial. 1 millón de mujeres en Washington no está mal, la reacción al Me Too. Y la prueba es que el Me Too ha tenido un desarrollo muy grande en muy pocos años de reconocimiento de la dignidad igual en todos los aspectos femenina y de la participación femenina. Ha tenido Pues ahora está haciendo lo mismo los jóvenes. A mí me ha gustado mucho ver a esta gente joven diciendo, no existe un planeta B, y es que tienen razón, no existe. Y los que lo van a sufrir son ellos, porque son los que tienen que habitar este planeta, lógicamente, durante una serie de años. La movilización, yo lo estoy también en estos momentos. Eso le iba a decir, esa es la pieza, sí, ¿cómo? No se lo puedo Movilizándonos. no se le puedo negar que y por eso yo ya estoy también movilizando un poco a la gente en relación a Vitoria-Gasteiz. Diciendo, mira, ellos ya están hablando de participación, ya están hablando de ciudadanía. Llevan 4 años, mínimo. Bueno, pues por eso digo que es que hay que hacerlo así. Yo estoy en estos momentos enfadado y promoviendo que haya una gran participación de las comunidades académica, científica, artística, literaria, intelectual, en suma. ¿Qué hacemos en las universidades callados? Hombre, si alguien tenía que reaccionar, son los que saben, ¿no? ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo esta movilización? Pues mire, a base de unir a universidades que piensan así, de buscar apoyos en el extranjero. La World Academy of Art and Science, por ejemplo, está totalmente de acuerdo y estamos ahora moviendo mucho. Hemos creado en España una organización que se llama Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Todo eso, otra, la Confederación de Científicos de España, todo eso tenemos que decir, señores, se ha terminado. Y tenemos que, nosotros, que somos los que conocemos los riesgos, porque yo comprendo que mucha gente no lo entienda todo eso de que el cambio climático y de que se funde el Ártico y tal. Pero aquellos que lo entienden y que llevan muchos años diciéndolo, ha llegado el momento de que lo manifiesten. Es que si no, si gana el señor Trump, en lugar de ganar los multilateralistas en muy poco tiempo, si ganan ellos, le aseguro que lo vamos a pasar muy mal. Que lo van ustedes a pasar mal, porque usted también es muy joven y todavía le quedan muchos años por delante. ¿Cómo se hace esa transición de un modelo de G7 que se ha reunido hace poco, además aquí cerquita, y que decía usted... Pues lea usted lo que he escrito sobre este G7. Léalo, porque claro... Mire, estábamos hablando... Las armas se pero organizan rápido, dice usted. Pero es que quiero decirle por eso, que hay que leer estas cosas y hay que estar en una capacidad reactiva muy grande. Vuelvo a decir, utilizar el WhatsApp, todos podemos decir, tal día, tal hora, habrá millones de gente, sobre todo jóvenes, que pondrán en el WhatsApp, señor Trump, dejaremos de comprar productos norteamericanos si usted sigue en esta posición. Es decir, tenemos que tener la capacidad de movilizarnos, porque si no, vuelvo a repetir, lo vamos a pasar muy mal. Y es de desear que hoy que ya tenemos estas facultades, hace unos años no las teníamos, ahora ya las tenemos, por tanto tenemos que utilizarlas plenamente. Ha dado una clave que es fundamental, porque como consumidores tenemos muchísimo poder y a veces, desgraciadamente, es uno de los pocos lenguajes que entienden algunos. Poderoso caballeros don dinero, ¿no? Sí. Fíjese si entienden que ya les digo, hasta quieren crear
una moneda, un coin, como ahora se llama un bitcoin de estos, que lo quieren crear solo para estos grandes entidades que hay que ponerles freno y hay que decir que ya está bien. Y le voy a decir algo para que ustedes comprendan hasta qué punto hay que reaccionar frente a los que hoy, en contra de los intereses del mundo, en contra de los intereses de la juventud, aferrados a ideas como las que tiene el señor Trump en estos momentos, están haciendo que tengamos esta deriva neoliberal. Mire, cuando el señor Trump dice more money for defense, más dinero para defensa, yo siempre pienso, hombre, a mí que hubiera un nuevo concepto de seguridad, que no solo fuera defensa de los territorios, pero también de los habitantes de estos territorios. Esto sería magnífico que lo promoviéramos entre todos y dijéramos, sí, defensa sí, pero defensa de que todos los seres humanos puedan comer, los que están en estos territorios tan protegidos, con tantos escudos, hasta con armas nucleares, pues a ver si nos ayudan un poco. Hay 5 prioridades en las Naciones Unidas, que es alimentación, agua potable, servicios de salud, cuidado del medio ambiente y educación. Pues estas 5, que se tuviera un nuevo concepto de seguridad. Bueno, pero el señor Trump se deja estar de historias y pide más dinero para defensa. Es decir, más dinero para las grandes compañías norteamericanas, sobre todo, de producción de armamentos y de gastos militares y tal y igual. Muy bien. E inmediatamente nosotros, también España, pero todo el G7 se reúne en Roma y le dice que sí. Sí, señor Trump, vamos a estar a su lado. Vamos a gastar más dinerito para estas grandes compañías de tal. Muy bien. Esto a mí me molestó y escribí un artículo muy fuerte contra esto. Pero lo que me dejó, y al día siguiente, claro, inmediatamente reaccioné, fue porque esto era una incongruencia. Esto es una barbaridad, gastar más dinero en tener armamentos todavía más precisos para defender. Pero ¿sabe lo que me molestó de verdad? Y por eso dije, no era solo una incongruencia, es una indecencia. ¿Sabe cuál era la indecencia? Que en la reunión del G7 en Roma, donde se reunió en aquel momento, no solo los 7 países dijeron más dinero para defensa, sino que habían 2 puntos del orden del día que habían omitido para no molestar al señor Trump. Estos 2 puntos eran los acuerdos de París sobre cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Esto no puede ser, es una traición a la juventud, es una traición sobre todo a las generaciones venideras. No se debe tolerar. Y cuando uno conoce hasta qué punto se puede ser indecente para mantener una posición, tenemos que decirle lo mismo que ahora. Mire cómo hemos reaccionado rápidamente. Los aranceles, no, que nuestro vino, que nuestro aceite. Pues pensemos un poquitín más allá del vino y del aceite. Pensemos en la vida de los habitantes de Vitoria-Gasteiz, del País Vasco, de España y del mundo, dentro de unos años, si no cambiamos. Está muy bien pensar en proteger el vino y ahora se ha dicho enseguida, pues nosotros, Europa, va a contrarrestar. Pues contrarrestemos sin necesidad de que se hable de aranceles, diciendo lo que antes le indicaba. Señor Trump, si usted no cambia inmediatamente de manera de proceder, está usted afectando mi futuro. Y por tanto, yo dejaré de comprar productos de su país y dejaré de visitar su país. Los únicos lenguajes que entienden son estos. Tenemos poco tiempo, lo decía, para hacer esa transición, no lo decimos nosotros, lo dice el planeta, y yo le preguntaba cómo se puede pasar de un modelo a otro y cómo debería ser esa transición si todavía estamos a tiempo de llevarla a cabo hacia un modelo más multilateral. Sí. Ahora, la transición, a mi modo de ver, esto también ya lo tenemos muy planteado y ya está muy... Sería el reconocimiento, como se hizo en el año 45, al acabar la guerra, de que no hay más que una solución, que es la solución de un multilateralismo, que no significa que gobierne el multilateralismo, pero el multilateralismo reúne a todos los países, por eso se llama Naciones Unidas. No Naciones Desunidas, que es lo que ahora tenemos, sino Naciones Unidas para una serie de grandes objetivos
que a mí me ha gustado mucho la resolución yo les recomiendo que la lean, la resolución de cuando se crea la Agenda 2030 en el mes de noviembre del año 2015, después de París, vino el acuerdo. ¿Sabe cómo se llama? Resolución para transformar el mundo. ¿Se da cuenta? Pues esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que transformar el mundo. ¿Y tenemos que hacer qué? Pues seguir los objetivos de desarrollo sostenible y cambiar nuestra conducta y nuestra manera de proceder. ¿Y cómo se puede forzar al margen de Estados Unidos? Porque usted hablaba también de Europa y de un creciente supremacismo de algunos brotes que indican que no solo en Estados Unidos, sino que en muchos países europeos, bueno, estamos viendo maneras de gobernanza que no tienen nada que ver con este multilateralismo del que nos hablaba. Efectivamente, ¿y sabe por qué? Pues porque mire lo que ha pasado en Siria, mire lo que ha pasado en Yemen. ¿Por qué? Pues porque temas que antes al menos obedecían a las Naciones Unidas, dejaron de hacerlo. ¿Usted no tiene una fotografía de las Azores? Sí, sí, la recuerdo. Tenerla no la tengo en la mesilla. Pues mire, pues ya tiene usted pero Partido Republicano de los Estados Unidos, el primero. Y en aquel momento había en Francia un presidente que era Chirac que dijo que no, y lo defendieron muy bien. Pero hubo otros países más débiles, ¿eh? Y hubo un señor Blair, que era amigo mío y que dejó de serlo en aquel momento, por cierto, pero que lo que es cierto es que de momento nos encontramos en una intervención en Irak basada en la mentira. Usted se puede imaginar, sin la aprobación de las Naciones Unidas, una guerra en la que hubo miles de muertos iraquíes. Después decimos, los terroristas tal. Oiga, que nosotros fuimos allí y nos cepillamos a casi 90.000 personas y hemos dejado un montón de mutilados y tal y cual. ¿Y todo eso por qué? Basado en la mentira. Y yo sé muy bien, en aquel momento yo tenía una situación en la cual me enteraba muy bien de todas estas cosas. Es incomprensible, no se puede aceptar que haya este distanciamiento de un sistema de concertación. Mira lo que ha pasado en Siria. La guerra de Siria hubiera durado normalmente, bajo un sistema de concertación de las Naciones Unidas, hubiera durado como máximo pues unos meses o un año. Fíjense lo que lleva, claro, como de momento llega un señor y manda, llega el otro y dice lo contrario, llega el señor de Turquía, llega la Unión Europea y dice, no puede ser, no puede ser. Y ahora estoy contento en cierta medida porque veo que ha habido ya en este año en las Naciones Unidas 3 o 4 líderes europeos que han hablado de multilateralismo. Por cierto, me ha gustado, uno de ellos era Macron, pero otro era el que está aquí en funciones. Hablaron ya de multilateralismo. Hombre, al menos parece ser que se están dando cuenta de que no se puede jugar a una dictadura. En unos casos, la dictadura de Orbán es una dictadura de supremacismo absoluto. Los húngaros son más importantes, son más relevantes que las demás razas. Hombre, son muy importantes los húngaros. El imperio austrohúngaro, fíjese usted, pero han pasado muchos años de aquel imperio austrohúngaro. Bueno, vamos a abrir, si les parece, un turno de preguntas. Aprovechen para preguntar a Federico Mayor Zaragoza, yo les animo. Sé que la primera cuesta, que da un poco de vergüenza a veces, pero tienen delante a una persona con unas vivencias excepcionales que ha estado en muchos momentos de la historia y yo les invito a que se animen y que dialoguen con él y le pregunten. ¿Nadie? ¿Seguro? Ahí, venga. Oiga. Sí, quería hacer una... Oiga. Quería hacer una pregunta. Ha afirmado como acción positiva frente a la imposición del estado actual del mundo, por ejemplo, el consumo, insumisión al consumo o un arma que tenemos en la mano. A mí me parece que eso es algo, pero es insuficiente.
Pongo el ejemplo. Uno de los problemas de nuestro mundo de aquí, mundial, pero el mundo civilizado de Europa, es que la ciudadanía se ha reducido sus derechos al consumo. Por tanto, del consumo es una forma de otro tipo de vida, ¿no? De construir o consumir menos o consumir de otra manera. Pero creo que el tema es político. Entonces yo desearía que nos hiciera alguna sugerencia de cómo se puede transformar a nivel político, porque al final el consumo, claro, una empresa puede, pero tienen tanto poder, sobre todo para incentivar el deseo de consumir, que esto es difícil. Siendo importante, me parece poco. Mire usted si tiene razón que Intermón Oxfam, el informe que han hecho precisamente hablando de consumo, es que claro, te deja aterrado porque dice, es que al final nos están incluso educando no para ser personas que realicen una ciudadanía apropiada, sino para simples consumidores, no para ser. Yo recuerdo que cuando Edgar Morin y Jacques Delors hicieron aquella síntesis tan bonita para la educación en el siglo XXI y decían, lo primero es aprender a ser. Pues en este caso, como usted dice, es aprender a tener. Aquí lo importante es tener, lo importante es comprar. Esto está llegando en estos momentos en nuestro propio país. El otro día yo estaba escuchando en un canal a una persona que me hablaba del tiempo, la meteorología. Quería saber a ver qué tiempo iba a hacer. Y de momento la misma presentadora de la meteorología te dice, y compre usted no sé cuántos, tal y igual, el coche no sé qué. La misma presentadora. Las pausas que hacen en la televisión para el comprar, para el tener y no para el ser, son terribles. Es decir, que tiene usted toda la razón. Estamos frente a un consumismo que se lleva a límites insospechados y además ahora nos tenemos que dar cuenta precisamente que una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar un poco de estilo de vida. Y algunos cambiar mucho de su estilo de vida porque es una vida en la cual se está afectando a la huella del cambio climático más que muchos otros. Y todo eso lo tenemos que hacer deliberando, lo tenemos que hacer teniendo una ciudadanía que comprenda que está bien, que hay cosas que sí que hay que consumir, que está muy bien que se consuman, pero que no puede ser tal como son ahora. Y aprovecho la ocasión para decirle que una de las vergüenzas que para este consumo y estos inmensos beneficios de los que lo promueven hemos tolerado es el que haya habido este distanciamiento entre la producción y el consumista y el que consume. Es decir, que ha habido tantas industrias, en España había textiles buenos, industrias textiles muy buenas y tal. Bueno, pues hoy, ya sabe usted que han quedado prácticamente eliminadas. ¿Por qué? Pues porque todo esto se hace en algunos países donde los derechos laborales son prácticamente inexistentes, etcétera. Y usted lo sabe, yo tengo una persona muy próxima a mí que todos los meses tiene que ir a China, Bangladesh, Turquía, etcétera, porque es allí donde producen. Y después los beneficios, claro, después dicen, ¡ay, qué baratos venden! Venden muy barato, pero el beneficio de aquella persona que ha promovido esta expropiación, esta expatriación productiva, pues son enormes. Claro, porque es muy barato, pero es que la producción no cuesta casi nada. Pero ¿y todos los empleos que esto generaría en nuestro país? Los que generaría en los países donde se va a consumir. Yo creo que su pregunta va muy lejos. Su pregunta es una pregunta de gran política, porque hoy precisamente el enemigo es el tener frente al ser. El no querer tener nunca un sistema multilateral, porque el sistema multilateral esto lo regula. Fíjese, yo he estado de director general de la UNESCO. Es uno de los ejemplos de, digamos, multilateralismo más sofisticados, porque se dedica a la educación, a la ciencia y a la cultura. ¿Sabe lo que dice el preámbulo? La humanidad será guiada por los principios democráticos de la justicia, la libertad,
la solidaridad intelectual y moral y la igualdad. Estos son los principios. Esto es lo que tenemos que hacer en una ciudadanía correcta. El que la ciudadanía aprenda a que es fundamental el que haya una justicia que sea apropiada, una justicia que sea rápida, que es otra de las cosas que tenemos todos que procurar, que no suceda lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. No puede ser. Tenemos que tener medios antes que nada para que haya una justicia rápida, una justicia solvente, una justicia absolutamente neutral. Todo esto es lo que, ya le digo, principios democráticos de la UNESCO. Pues esto es lo que tendríamos que saber seguir. Ahora, claro, lo que usted me está hablando es el consumo, y el consumo es lo que promueven la mayor parte de los medios de comunicación. El poder mediático es tan fabuloso que esto es otra de las cosas que nos llevaría mucho rato a hablar. Pero piense usted que se calcula que en Norteamérica un solo poder mediático influye sobre el 70% de la población norteamericana. Después tenemos, y lo conocemos también muy bien, un gran poder en América Latina, un gran poder mediático en América Latina. Y aquí mismo en España todos sabemos pues, que algunos de los medios de comunicación son la voz de su amo, que qui paga mana, y se ha acabado, ¿verdad? Pues todo eso yo creo que es una parte muy importante de esta reconsideración política que tenemos que hacer, de esta innovación política. Decía hoy Javier Goicoechea, yo creo que es esto, es que tenemos que aprender a que la ciudadanía se eduque y actúe de tal manera que evite que seamos una serie de seres exclusivamente preparados para tener en lugar de para ser libres y para ser responsables. ¿Alguna pregunta más? ¿Ahí hay otra persona? Cuando quiera. Buenas tardes y gracias por todo esto, este mensaje que nos está trayendo, que yo se lo oí a usted en otro contexto, pero muy similar en París, en una ocasión que nos dio una conferencia o una charla a los inspectores de España, con algunos extranjeros que también estaban, pero sobre todo los españoles, y en aquel momento recibí este mismo mensaje y ahora lo ha ido canalizando también a través de su charla, insistiendo en la educación. Claro, lo mío era la educación y por eso lo entendí así y ahora lo entiendo también y entiendo su mensaje en ese sentido. Pero después de todo lo que ha dicho, todo lo veo importante, pero para que el multilateralismo y la humanidad, no las naciones, la humanidad, las personas que somos los importantes en este mundo, seamos capaces de ir cambiando esto, como usted bien ha dicho, de ir poniéndolo mejor al servicio de todas las personas, la educación, que los gobiernos traten, sí, esos temas que ha dicho, pero yo entiendo que el de educación es la clave, es el origen de todo esto en la vida de las personas, y si la educación la cambiamos los no vamos a cambiarles a todos, cambiamos el sistema de selección del profesorado, de la gente educadora, mejor que profesores, educadores, cambiaremos mucho todo esto y conseguiremos unas sociedades más adecuadas a lo que ha comentado, a todo este mensaje que nos ha querido traer. Mire, me gusta mucho porque esto me permite volver a insistir en lo que es educación, porque esta es otra. A veces hablamos de que educación, para saber más inglés, ya lo he mencionado, lo confunden con una capacitación, confunden el conocimiento con información, confunden la información con noticia. Tenemos efectivamente que decir primero lo que es educación, y educación a lo largo de toda la vida, porque es otra de las cosas. Yo recuerdo que de momento me di cuenta, siendo director general de la UNESCO, de que había algunos jefes de Estado y algunos primeros ministros de gobiernos que no se caracterizaban precisamente por ser muy democráticos, que me decían, la educación, esto es la base. Yo pensaba, este ya está pensando que la educación es solo para los niños, para las escuelas, profesores de escuelas. No, amigo, no. Educación para todos a lo largo de toda la vida.
Educación para todos nosotros, todos. Cada día tenemos que darnos cuenta de lo que es actuar de forma educada, dirigiendo la propia vida, no actuando al dictado de nadie, ni ningún fanatismo, ni nada que nos lleve a actuar sin esta meditación previa, sin esta reflexión y sin esta capacidad de anticipación que tenemos. Somos una cantidad de seres magnífica que podemos ser preventivos, podemos anticiparnos a las cosas. Lo que decía antes, lo que tenemos que hacer ahora, sabiendo que además nos queda poco tiempo, es actuar con la debida urgencia, sabiendo que la educación es fundamental. Segundo, que la educación, y esto me gusta mucho lo que ha dicho, los educadores. Ya está bien que hablen de educación los que no saben nada de educación. Lo hacen con muy buena intención a veces, otras no. Pero lo hacen con muy buena intención a veces. Pero lo de educación, los educadores. Uno de mis artículos que tuvo en aquel momento mayor difusión se llama así: la educación, los educadores. Y fue porque me dieron a mí una lección. Yo era en aquel momento director general de la UNESCO. Llego a mí África me ha seducido siempre, sobre todo las mujeres africanas, qué sabiduría. ¿Por qué? Porque inventan muchas de ellas todos los días cómo llegar a la noche, ¿sabe? Pero es una maravilla de información y de manera de pensar y de manera de actuar. Bueno, pues yo llego a un centro que estaba en las afueras de la capital de Burkina Faso, en Ouagadougou, y claro, ya se pueden imaginar, en aquel momento pues llegaba también el presidente, los ministros, muy bien. ¿Y de qué iba a hablar el director general de la UNESCO? De educación en África. La educación en África. Yo estuve allí, hice mi discurso. Yo veía que la directora era una mujer, la directora del centro, una mujer de unos 55 o 60 años, pues me miraba con una sonrisa. Yo al principio pensé que era una sonrisa de satisfacción. Pero al poco tiempo empecé a pensar, me parece que es más bien de ironía. Y era lo segundo. Porque claro, al acabar, era una mujer muy valiente, vino y me dijo, mire, director general, me ha gustado lo que ha dicho, usted ha dicho cosas muy interesantes, muy importantes. Pero igual que viene la UNESCO y nos dice educación en África, sin consultarnos a los africanos y a los profesores africanos, vienen también de otras instituciones, a veces muy bien intencionadas, organizaciones no gubernamentales muy bien intencionadas, que llegan aquí, vienen, y nos vienen a dar consejos en lugar de venir a recibirlos. Dice, me ha gustado lo que usted ha dicho, pero yo le aconsejo que a partir de ahora, antes de hablar de la educación en África, nos pida a nosotros nuestra manera de pensar y lo que pensamos los maestros, los educadores de África. Me dio una lección tan grande que le dije, mire, usted me acaba desde luego de cambiar todo el sistema educativo de la UNESCO. A partir de ahora, y recibirá usted en muy poco tiempo mi noticia, yo voy a cambiar las cosas en UNESCO para que sean los educadores los que nos informen sobre la educación en el mundo. Llegué a la UNESCO, reuní a todos con su manual educativo y les dije, no lo tiren a la papelera, no, pero lo guardan. Los manuales se han terminado, los manuales para todos. A partir de ahora, a escuchar, y se llamó el gran programa a partir de aquel momento, à l'écoute de l'Afrique, Audience Africa, a la escucha de África. A partir de aquel momento el programa de la UNESCO cambió y nombré presidenta del Comité para la Educación en África a una gran educadora que fue la tercera mujer de Nelson Mandela, Graça Machel, que todavía vive. Bueno, pues, y dije, a partir de ahora, Audience África, Audience en el este, Audience Asia, audiencia a la escucha de Asia, a la escucha de América Latina, a la escucha de los educadores. O sea que le digo que su pregunta, una pregunta muy fuerte, porque es la educación, los educadores, y educación es un proceso que nos concierne a todos a lo largo de toda la vida, no solo a las escuelas y a los niños pequeños. ¿Alguna cuestión más? ¿Sí? ¿Dos? Sí, buenas tardes. Ya que ha hablado usted de África, me gustaría que hiciera algún comentario o algunos comentarios sobre sus libros, Un mundo nuevo y Nudos gordianos. ¿La ha entendido?
¿Un libro mío? No, es que yo tampoco lo he entendido, disculpe, y creo que él tampoco. Sí, sobre sus libros, Un mundo nuevo y Nudo gordiano. Sobre sus libros, ¿la ha entendido? Sí. Un mundo nuevo y Nudo gordiano. Sí, Okay. sí, es verdad, pero yo da la impresión de, mire, un mundo nuevo, voy a ser muy rápido, los nudos gordianos no los describiré porque son muchos, pero lo que sí queréis será, ¿usted tiene el libro? Sí, bueno, pues, y si no se lo enviaré a usted y así usted lo puede dar, o a Javier, como quieran. Bueno, pero los nudos gordianos eran los que os decía que ahora, ya saben que los nudos gordianos se acababan con una espada, ¿no? Se cortaban y se acabó. Yo decía que ahora ha llegado un momento en que no podemos utilizar la espada, sino que tenemos que utilizar precisamente la educación, el conocimiento, etc. Pero muy rápidamente, El Nuevo Mundo es un libro que yo publiqué justo cuando decidí no presentarme a otro mandato en la UNESCO, ya me vine aquí a España y tal, y entonces pensé que valía la pena que yo dejara un poco el recuerdo de toda mi experiencia, pero resumida solo para la acción. Y Un mundo nuevo, yo decía, no vendrá más que si somos capaces de hacer cambios esenciales desde un punto de vista cultural. Es decir, en el fondo es una cultura. Estamos en una cultura de violencia, una cultura de fuerza, una cultura de confrontación, pues pasar a una cultura de entendimiento, una cultura de conciliación, una cultura de encuentro. Esto por un lado. Después otro era sobre la naturaleza. Otro de los capítulos, usted lo sabe, es sobre la naturaleza. Y entonces decía esto, que la naturaleza que tenemos que aprender desde el primer momento a conservarla, que tenemos que saber exactamente qué es lo que nos estamos jugando, sobre todo con el mar. El mar ocupa los 2/3, no me canso de repetirlo, de la piel de la tierra y que no lo tenemos muy en cuenta. Y a veces hacemos cosas muy bonitas y que están muy bien. A mí me ha gustado mucho lo de plantar árboles, ¿ve? Una manera de decir, esto pues vamos a compensar. ¿Por qué? Pues porque lo podemos hacer y es más fácil plantar un árbol que vigilar el océano. Pero al mismo tiempo tenemos que decir, y a partir de ahora, a los sinvergüenzas que tienen petroleros que lavan los fondos de sus tanques en medio del océano y crean una monocapa que asfixia al fitoplancton. Y el fitoplancton, este es el responsable del 82%, el otro es 18, estos 82%, de la recaptura del anhídrido carbónico y de los gases con efecto invernadero. Cuando yo era director general de la UNESCO, pusimos 6 satélites para vigilar eso, porque los barcos que en lugar de ir al puerto lavan los fondos en medio del mar, pues se les ve muy bien porque se crea una monocapa de unos 30-40 kilómetros cuadrados. Se ve muy bien desde un satélite. Y con la Agencia Espacial Europea pusimos 6 satélites. Se llamó el gran programa GOOS, Global Ocean Observatory System. Claro, al cabo de unos años, de muy pocos años, me dijeron, no, hombre, no. Pero esto lo que necesitamos aquí son aviones de no sé qué y tal y que cual y patat. Que los satélites solo sirvan para ver aquello que puede en un momento determinado intervenir para que unos sean más fuertes que los otros o tengan una capacidad mayor de investigar en lugar de, en este caso, que era de ayudar a que desde un punto de vista de la naturaleza, conociéndola bien, se mejorara la recaptura del anhídrido carbónico. Todo esto es lo que en el Nuevo Mundo yo hablo de la naturaleza, hablo de la cultura, hablo de la democracia, del multilateralismo, que es mi obsesión, y al final termino haciendo una gran apología de la ética. Es otro de los temas que hoy veníamos hablando con Javier. No cabe duda de que lo que tenemos que procurar es todos comportarnos éticamente, pero sabiendo que hoy la ética no es solo la que era hace unos años, y aquí me ha dicho que va a venir pronto Adela Cortina, que es una maravilla, sino que la ética hoy también es la ética del tiempo, porque no tenemos tiempo y tenemos que ponerlo como uno de los moduladores de nuestra conducta, etcétera.
no les voy a contar más porque si no, no me van a comprar este libro. No, esto es broma porque hace muchos años que salió y ya no existe. La última, y vamos acabando que nos acercamos a las 9 de la noche. Buenas tardes, señor Mayor Zaragoza. Muchas gracias por toda su intervención. Quisiera preguntarle cómo ve usted el problema de la España vacía, de los pueblos. ¿Cómo podríamos retornar a gente? Yo confío mucho en las mujeres porque creo que es la única manera de que haya niños en los pueblos. Bueno, esta es una pregunta que nos llevaría quizá mucho, pero lo que sí que les quiero decir es que la España vacía es consecuencia de que no hemos sabido en un momento determinado, cuando han aparecido nuevos empleos, cuando en lugar de decir, hombre, si ahora tenemos una tecnología que nos permite precisamente el poder cumplir a distancia y rellenar lo que antes se había vaciado, no hemos tenido en consideración más que el PIB. Perdónenme que les diga, pero yo no puedo con el PIB. El PIB, el PIB es crecimiento económico puro y simple, pero no nos dice dónde va a parar, no nos dice quiénes se van a beneficiar del PIB. Necesitamos cambiar de rumbo y nave, y una de las cosas que necesitamos cambiar es a partir de ahora, en lugar de PIB, expresarlo en índices de desarrollo. Ahora aquí al entrar ya nos han tomado un índice para hacer la huella y para... Estas son las cosas que ahora nos tenemos que dar cuenta. Y la España vacía se volverá a rellenar, yo estoy seguro, en poco tiempo, por eso. Porque hoy precisamente una de las ventajas que tenemos es pensar que las aglomeraciones grandes ciudades, la circulación, es que es imposible. Pues hoy una de las ventajas que tiene precisamente el sistema digital es que nos permite trabajar a distancia, nos permite a veces dar una videoconferencia de aquí a Sebastopol y no pasa nada. En una palabra, antes lo he dicho, está en cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que darnos cuenta de que hoy hay una serie de problemas que sí que tienen solución, pero que tenemos que abandonar una manera de proceder diaria, un comportamiento cotidiano y adoptar otro. Por cierto, y quiero terminar con esto, el comportamiento cotidiano yo creo que es finalmente la solución de todo. Darnos cuenta cada día, esta gran mujer que se llama Rigoberta Menchú, mi amiga Rigoberta, cuando estuvo en la Autónoma la nombramos doctor honoris causa, en la Autónoma de Madrid, acabó diciendo, perdona amanecer por no haberte recibido como mereces. Y nos decía, vivir es tan importante, es algo tan fabuloso, que si nos diéramos cuenta cada día de que tenemos con nuestro comportamiento cotidiano que procurar este cambio, los imposibles hoy serían posibles mañana. Muchas gracias. Voy a despedir, sí. Sí, voy a despedir. Bueno, despido y... ¿Tú te quedas? No, yo despido y me bajo con usted, si le parece. Muy bien. Bien. Bueno, gracias, Federico Mayor Zaragoza. Bueno, mila esker guztiei etortzeagatik, bukatzen dugu hau, baina eskola ekintza ugarikin jarraitzen du, así que les invito a que participen en esta escuela abierta. Hoy hemos abierto las puertas de par en par oficialmente y espero que ese latido de ese corazón, pues coja más fuerza con la participación de todas y todas. Gracias, mila esker bihotz etortzeagatik.